Bienvenidos señores, les saluda el ingeniero Marco Tiznado para en esta oportunidad brindarles un video acerca del diseño 3D en la creación de un sólido, usando las herramientas como rotación 3D, 3 puntos para el cambio del sistema de coordenadas, corte, diferencia, extrusión, entre otras. Para el ejercicio de las herramientas mencionados en el tema, vamos a tomar en cuenta el desarrollo de esta figura con sus medidas tanto en la vista lateral izquierda como en la vista isométrica. Además, tenemos luego que considerar los límites que abarca el área de esta figura, con un aproximado de 50 para el eje X y otro 50 para el eje Y. Dentro del programa iniciaremos en un nuevo archivo en la que primero sería recomendable definir el área de dibujo para el desarrollo de la figura. Para esto invocaremos al comando límites, comando en la que debemos ingresar las coordenadas de la esquina inferior izquierda en 0,0 como origen de los límites, además de una segunda coordenada de 50,50 como límite superior derecha al área de dibujo. Con los límites definidos procederemos opcionalmente a configurar las rejillas, de manera que el intervalo X y el intervalo Y asuma la unidad de dibujo, además de desactivar el mostrar rejillas fuera de los límites. Al hacer clic en aceptar, observaremos que las rejillas desaparecen debido a que estamos en una coordenada fuera del área de límites. Ahora, para acercarnos al espacio definido en los límites, procederemos a invocar al comando zoom o presionar 2 veces el scroll de mouse, que vendría a hacer lo mismo. Ahora, con el área definida y en proporción a las dimensiones de la figura, comenzaremos por el desarrollo de la misma a través de su vista lateral. Para esto invocamos al comando línea y haciendo clic en algún punto empezaremos a diseñar el primer tramo con una distancia de 35. Para esto activamos el modo ortogonal de manera que sea a un ángulo 0. Asignamos la dimensión y logramos este primer tramo. Luego procederemos a diseñar el segundo tramo, pero esta vez está inclinado con un ángulo de 50 grados en el extremo opuesto al ángulo 0, por lo que el ángulo de complemento sería 130 grados, con una inclinación para el trazo de 34 unidades. Entonces nuevamente invocamos al comando línea y esta vez haciendo conexión en un extremo del primer trazo asignamos una coordenada relativa con la dimensión de 34 y un ángulo de 130 grados. Con este segundo trazo vamos a diseñar los otros trazos paralelos al trazo inclinado. Para esto vamos a aprovechar la herramienta desfase, en la que vemos la distancia, a diferencia del primer trazo, es de 5 unidades, por lo que definimos la distancia a 5 y luego seleccionamos el trazo para que se genere la paralela a esta. Un segundo trazo, pero a una distancia de 8, es necesario diseñarla. Para esto seguimos con la misma herramienta, esta vez a una distancia de 8, haciendo un clic generamos el segundo trazo paralelo y un tercer trazo, esta vez con una distancia de 5.
Con esto vamos a proceder también al trazo paralelo a la base, esta vez con una distancia de 10. Luego a ello procederemos a cerrar la figura en sus extremos. Primero, en la parte superior unimos estos trazos haciendo uso de la línea y luego para la parte central de la correspondiente a la zona inclinada es necesario agregar un arco, pero para observar la distancia a la cual está el centro de ese arco tomamos en cuenta esta medida, en la que podríamos aprovechar en seguir trabajando con el offset o desfase, y que a una distancia de 14 podamos ubicar el centro de este arco. Luego, en este centro del tramo vamos a generar el círculo. Desde luego cortamos posteriormente lo que sobra o lo que no es necesario. De tal manera que hemos cerrado la parte superior inclinada de la figura. Tenemos que cerrar también este contorno, por lo que vamos a alargar la línea hasta este extremo y luego también darle su respectiva curva. Para esto aprovechamos en utilizar esta herramienta empalme con un radio de 5. Hacemos el cruce de las dos líneas. Luego a esto ya cerraremos la parte derecha. Sabemos que hasta este punto hemos logrado generar el trazo a 35 y luego a ello tenemos que generar un semicírculo con radio de 5, por lo que puedo aprovechar en ubicar el punto medio para precisar el centro del círculo y cerrar la figura. Hacer el corte necesario aplicando trim o recortar, presionar enter, cortar. Una vez que ya he hecho el corte, puedo también hacer el círculo pequeño que se me indica, que es de 2.5. Bien, luego ya borro la línea que me ha servido para ubicar el centro. Con esto ya pasamos a 3D, de modo de dar uso a las herramientas propósito de este video. Luego hacemos clic en vistas de modelo para seleccionar una vista isométrica, de manera de observar este objeto 2D en los tres ejes, tanto X, Y y Z. Es a través de esta vista que podemos operar el 2D y convertirlo a 3D a través de esta herramienta. Presionar. Al hacer clic dentro de la figura, le vamos a dar una elevación a una distancia de 20, pues en la figura del sólido refleja que el radio es de 10, por lo tanto su diámetro sería 20. Una vez ya convertido en sólido, vamos a girarlo para poder observarlo correctamente como se muestra en la figura. Para esto aprovechamos la herramienta rotación 3D y al hacer clic sobre el objeto y presionar enter encontramos tres aros en la que te permite brindar el giro correspondiente de acuerdo al eje o a un eje apropiado, que para el caso es el eje de color rojo,
y al presionar el ortogonal podemos inclinarlo o girarlo a un ángulo de 90 grados. El haber utilizado la herramienta presionar ha generado el sólido, pero en sí la marca, el marca o el diseño 2D lo ha mantenido, por lo que vamos a mover el objeto a un lado y poder borrar ya la marca y trabajar así sin ningún problema. Luego a este elemento correspondería hacer el corte en las esquinas de la parte inclinada y además generar un círculo en la parte central que corte, o un cilindro que corte, para que quede conforme a la figura. Por lo que para hacer esto es necesario aquí utilizar la herramienta de sistema de coordenadas en base a 3 puntos, de manera que el plano XY se ubique en el lado de esta figura y así poder generar el círculo de corte tanto para las esquinas como para la parte del círculo interno, es decir, para el cilindro. Ahora vamos a utilizar esta herramienta, no sin antes de repente generar una referencia para los 3 puntos. Ya tenemos una referencia en la que podemos precisar el punto medio con el punto medio de acá y el otro extremo. Con esto utilizamos la herramienta 3 puntos, hacemos clic ahí, el otro clic de la línea que nos sirve de referencia y el extremo, y de esta manera poder ya obtener el plano en dirección al lado del objeto. Ahora, con este plano ya personalizado, vamos a generar los círculos necesarios para el corte en la figura o en el sólido. Para esto ubicamos un círculo en el punto medio hacia el extremo y luego activar la referencia cuadrante para así mover el objeto o el círculo desde su cuadrante al punto medio. Luego el segundo círculo con radio 4, teniendo en cuenta la referencia del punto medio o punto central de un círculo, hacer otro círculo, pero esta vez con un radio de 4. Con esto ya vamos a proceder a hacer los cortes. Primero, eliminando las esquinas de la parte inclinada. Para esto, aprovechamos en superficie a extender este elemento, pero antes de extenderlo tenemos que eliminar la otra parte de la circunferencia que está resultando sobrante. Para esto vamos a hacer una línea y luego ya hacer el corte respectivo. Bien, con este corte ya que nos quedamos con el arco necesario y nuevamente hacemos clic en superficie para que de esta manera con la extrusión podamos darle un impulso hacia atrás de manera que cubra todo el área que corresponde a la parte superior inclinada del objeto. Es con esta superficie el que procederemos a cortar el sólido, por lo que al hacer clic en la herramienta corte vamos a seleccionar el objeto que deseamos que se corte, presionamos enter y luego hacemos clic en superficie, que es en este caso el arco,
para que genere el corte sobre el sólido, y al presionar Enter podamos ver que efectivamente ha producido el corte, separando al objeto real de la parte sobrante. Ahora presionamos la tecla suprimir y borramos también la superficie. Lo que nos queda es, de esa parte superior inclinada del objeto, es proyectar este círculo como un cilindro hacia la parte también inclinada o interna del objeto. Para esto aprovechamos el extrusión o el press pull y lo jalamos hacia la parte muy interna. Si lo vemos de manera conceptual, ya podemos observar que el objeto ya va agarrando forma de acuerdo a la figura que tenemos como ejercicio. Ahora lo que nos queda es hacer el corte de esta parte. Para eso tenemos que considerar una distancia de de punto a punto, tomando en cuenta la dimensión de 5 unidades de dibujo, desde el centro de este elemento hasta el otro centro circular. Primero vamos a tener que cambiar el plano personalizado en esta dirección para poder asumir el corte. Nuevamente haciendo clic en tres puntos, procederemos a establecer de este punto a este otro punto medio y luego al extremo para cambiar el plano conforme al lado del objeto. Y es aquí donde vamos a proceder ya a hacer el diseño que te permita hacer el corte. Tomamos en cuenta que la figura tiene una dimensión de centro a centro de círculo vertical con el círculo horizontal, por lo que si es de 5 para la parte de acá sabemos que es otros 5, es decir, hasta acá sería unos 10. Entonces vamos a manejar este criterio diseñando el objeto aparte, de manera que podamos hacer el corte hacia el sólido. Para eso tomamos en cuenta un rectángulo, dibujando las cotas de específicamente con un radio de 5, decimos hacia, en este caso si es radio 5 vamos a tomar en cuenta el radio 10 y el otro vamos a tomar en cuenta un radio 10 y 10 para el ancho de esta parte de corte y 10 para de ese extremo hasta este otro extremo donde se encuentra el centro del círculo mayor. Ahora sí vamos a nuevamente tomar en cuenta este otro círculo para hacer el arco correspondiente al corte. Generamos o eliminamos las partes sobrantes y nos quedamos con el sólido correspondiente, con la figura 2D correspondiente para generar el sólido. Impulsamos el sólido y desde una parte central del objeto lo vamos a ubicar en la parte del cuadrante de este otro elemento. Para eso asignamos una línea de referencia, de modo que al seleccionar todo el objeto y desplazar su punto medio conforme a este otro punto medio, podamos encontrar ya lo necesario para el corte. Luego, asumiendo la diferencia de sólidos, haciendo un clic sobre el objeto primero que vamos a cortar y luego el clic sobre el elemento que sirve de corte. Sólido 3D, Enter,
y ya tenemos la figura conforme a lo presentado en el ejercicio. Eliminamos líneas sobrantes y así hemos logrado terminar con la figura. Y con esto no queda más que brindarles un saludo en especial e invitarlos a que se suscriban y darle un like a este video.